El hombre en la arena por Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt pronunció el discurso titulado Ciudadanía en una República en la Universidad de la Sorbona de París el 23 de abril de 1910. El discurso es conocido popularmente como el hombre en la arena. Extrañas e impresionantes asociaciones surgen en la mente de un hombre del Nuevo Mundo que habla ante este augusto cuerpo en esta antigua institución de enseñanza. Ante sus ojos pasan las sombras de poderosos reyes y nobles guerreros, de grandes maestros de derecho y teología. A través del polvo brillante de los siglos muertos ve figuras apiñadas que hablan del poder, el saber y el esplendor de tiempos pasados. Y ve también la innumerable multitud de humildes estudiantes para quienes el clero significaba la emancipación, para quienes era casi la única salida de la oscura esclavitud de la Edad Media. La Universidad de la Sorbona era la universidad más famosa de la Europa medieval en una época en la que nadie soñaba que hubiera un nuevo mundo por descubrir. Sus servicios a la causa del conocimiento humano se remontaban ya a un pasado remoto, cuando mis antepasados hace 3 siglos formaban parte de las dispersas bandas de comerciantes, labradores, leñadores y pescadores que en dura lucha contra la férrea hostilidad de la tierra infestada de indios estaban sentando las bases de lo que ahora se ha convertido en la gigantesca República de Occidente, los Estados Unidos de América. Conquistar un continente y domar la áspera rudeza de la naturaleza salvaje significa una guerra siniestra. Las generaciones que participan en ella no pueden conservar y mucho menos aumentar los acervos de sabiduría acumulada que una vez fueron suyos y que todavía están en manos de sus hermanos que viven en la antigua tierra. Conquistar el desierto significa arrebatar la victoria a las mismas fuerzas hostiles con las que luchó la humanidad en la infancia inmemorial de nuestra raza. Las condiciones primitivas deben ser satisfechas por las cualidades primitivas que son incompatibles con la retención de mucho de lo que la humanidad ha adquirido con tanto esfuerzo a lo largo de los siglos en su lucha por la civilización. En condiciones tan primitivas solo puede haber una cultura primitiva. Al principio solo puede establecerse la escuela más rudimentaria pues ninguna otra podría satisfacer las necesidades de la gente vigorosa que avanza hacia la frontera a pesar de los hombres y la naturaleza salvajes. Transcurren muchos años antes de que alguna de estas escuelas pueda convertirse en sede de un saber superior y una cultura más amplia. Pasan los días de los pioneros. Los claros sembrados de tocones se expanden hasta convertirse en vastas extensiones de tierras agrícolas fértiles. Los grupos de cabañas de troncos se transforman en ciudades. Los cazadores, los taladores de árboles, los rudos comerciantes fronterizos y los labradores de la tierra, los hombres que vagan toda su vida por el desierto como heraldos y precursores de una civilización que se aproxima, desaparecen ellos mismos ante la civilización para la que han preparado el camino. Los hijos de sus sucesores y suplantadores y luego sus hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos cambian y se desarrollan con extraordinaria rapidez. Las condiciones acentúan los vicios y las virtudes, la energía y la crueldad, todas las buenas cualidades y todos los defectos de un individualismo intenso, autosuficiente, egocéntrico, mucho más consciente de sus derechos que de sus deberes y ciego a sus propios defectos. Al duro materialismo. De los días fronterizos sucede el duro materialismo de un industrialismo aún más intenso y absorbente que el de las naciones más antiguas, aunque estos ya han entrado en la era de una civilización compleja y predominantemente industrial. A medida que el país crece su gente, que ha obtenido éxitos en tantos aspectos, vuelve atrás para tratar de recuperar las posesiones de la mente y el espíritu que sus padres se vieron obligados a abandonar para librar mejor las primeras batallas duras por el continente que heredarán sus hijos. Los líderes del pensamiento y de la acción avanzan a tientas hacia una nueva vida comprendiendo a veces vagamente, a veces con claridad, que la vida de ganancias materiales ya sea para una nación o para un individuo tiene valor solo en la medida en que se le añade la elevación que proviene de la devoción a ideales más elevados. La nueva vida así buscada puede desarrollarse en parte a partir de lo que hay en el nuevo mundo, pero solo puede desarrollarse plenamente recurriendo libremente a los tesoros del viejo mundo, a los tesoros almacenados en las antiguas moradas de la sabiduría y el conocimiento, como esta en la que hablo hoy. Es un error que cualquier nación se limite a copiar a otra. Pero es un error aún mayor. Es una prueba de debilidad en cualquier nación,
No estar ansiosos por aprender unos de otros y dispuestos y capaces de adaptar ese aprendizaje a las nuevas condiciones nacionales y hacerlo fructífero y productivo en ellas. A nosotros los del Nuevo Mundo nos corresponde sentarnos a los pies del rabino Gamaliel el Antiguo. Entonces, si tenemos lo necesario, podemos demostrar que Pablo, a su vez, puede convertirse en un maestro y también en un erudito. Hoy les hablaré sobre el tema de la ciudadanía individual, el único tema de importancia vital para ustedes, mis oyentes, y para mí y mis compatriotas. Porque ustedes y nosotros somos grandes ciudadanos de grandes repúblicas democráticas. Una república democrática como la nuestra es un esfuerzo por realizar en su sentido pleno el gobierno por el pueblo, del pueblo y para el pueblo. Una república democrática representa el más gigantesco de todos los experimentos sociales posibles, el que conlleva grandes responsabilidades tanto para el bien como para el mal. El éxito de repúblicas como la suya y como la nuestra significa la gloria y nuestro fracaso la desesperación de la humanidad. Para ustedes y para nosotros la cuestión de la calidad del ciudadano individual es suprema. Bajo otras formas de gobierno, bajo el gobierno de un hombre o de muy pocos hombres, la calidad de los líderes es de suma importancia. Sí. Bajo tales gobiernos la calidad de los gobernantes es lo suficientemente alta, entonces las naciones durante generaciones llevan una carrera brillante y contribuyen sustancialmente a la suma de los logros mundiales sin importar cuán baja sea la calidad del ciudadano promedio. Porque el ciudadano medio es una cantidad casi insignificante en la determinación de los resultados finales de ese tipo de grandeza nacional. Pero con ustedes y con nosotros el caso es diferente. Con ustedes aquí, y con nosotros en mi propia casa, a largo plazo el éxito o el fracaso dependerán de la forma en que el hombre medio y la mujer media cumplan con su deber, primero en los asuntos ordinarios y cotidianos de la vida y luego en esos grandes gritos ocasionales que exigen virtudes heroicas. El ciudadano medio debe ser un buen ciudadano para que nuestras repúblicas tengan éxito. La corriente no subirá permanentemente más alto que la fuente principal. La fuente principal del poder nacional y la grandeza nacional se encuentra en la ciudadanía media de la nación. Por lo tanto, nos corresponde hacer todo lo posible para asegurarnos de que el nivel del ciudadano medio se mantenga alto. Y el promedio no puede mantenerse alto a menos que el nivel de los líderes sea mucho más alto. Es bueno que una gran proporción de los líderes de cualquier república, de cualquier democracia, provengan como es natural de las clases representadas en esta audiencia hoy. Pero solo con la condición de que esas clases posean el don de la simpatía por la gente sencilla y la devoción a los grandes ideales. Ustedes y sus semejantes han recibido ventajas especiales. Todos ustedes han tenido la oportunidad de entrenarse intelectualmente. Muchos de ustedes han tenido tiempo libre. La mayoría de ustedes han tenido la oportunidad de disfrutar de la vida mucho más que la mayoría de sus semejantes. A ustedes y a los de su clase se les ha dado mucho y de ustedes se debe esperar mucho. Sin embargo, hay ciertos defectos contra los cuales es especialmente necesario que tanto los hombres de intelecto formado y cultivado como los hombres de riqueza y posición heredada se cuiden especialmente, porque son especialmente propensos a estos defectos. Y si se les permite esos defectos, sus oportunidades de servicio útil se acabarán. Que el hombre culto, el hombre de ocio letrado, tenga cuidado con esa extraña y barata tentación de presentarse ante sí mismo y ante los demás como un cínico, como el hombre que ha superado las emociones y las creencias, el hombre para quien el bien y el mal son una sola cosa. La peor manera de afrontar la vida es hacerlo con desprecio. Hay muchos hombres que sienten una especie de orgullo retorcido por el cinismo. Hay muchos que se limitan a criticar la manera en que otros hacen lo que ellos mismos ni siquiera se atreven a intentar. No hay ser más insano. Ningún hombre menos digno de respeto que aquel que realmente mantiene o finge mantener una actitud de incredulidad burlona hacia todo lo que es grande y elevado, ya sea en el logro o en ese esfuerzo noble que, incluso si fracasa, viene después del logro. Un hábito cínico de pensamiento y de expresión, una disposición a criticar un trabajo que el crítico nunca intenta realizar, un distanciamiento intelectual que no acepta el contacto con las realidades de la vida. Todas estas son señales, no como el poseedor quisiera pensar, de superioridad sino de debilidad. Señalan a los hombres incapaces de llevar adelante su parte dolorosamente en la dura lucha de la vida. Ellos tratan, con la afectación del desprecio por el logro de los demás, de ocultar a los demás y a sí mismo su propia debilidad. Este papel es fácil.
No hay ninguno más fácil salvo el papel del hombre que se burla por igual de la crítica y del desempeño. No es el crítico el que cuenta, ni el que señala cómo tropieza el hombre fuerte o dónde el autor de las hazañas podría haberlas hecho mejor. El mérito pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuyo rostro está desfigurado por el polvo, el sudor y la sangre. Al hombre que se esfuerza valientemente. Al hombre que se equivoca. Al hombre que se queda corto una y otra vez. Porque no hay esfuerzo sin error y deficiencia. El mérito pertenece al hombre que realmente se esfuerza por hacer las cosas. Al hombre que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones. El mérito pertenece al hombre que se entrega a una causa digna y que en el mejor de los casos conoce al final el triunfo de los grandes logros y que en el peor de los casos, si fracasa, al menos fracasa con gran osadía. El lugar de este hombre nunca estará entre esas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Vergüenza debería darle al hombre de gusto cultivado que permite que el refinamiento se convierta en una meticulosidad que lo incapacita para realizar el duro trabajo de un mundo cotidiano. Entre los pueblos libres que se gobiernan a sí mismos solo hay un pequeño campo de utilidad abierto para los hombres de vida enclaustrada que rehúyen el contacto con sus semejantes. Menos espacio hay todavía para quienes ridiculizan o desdeñan lo que hacen quienes realmente soportan el peso de la jornada. Ni tampoco para aquellos otros que siempre profesan que les gustaría actuar si solo las condiciones de vida no fueran exactamente las que son en realidad. El hombre que no hace nada presenta la misma sórdida figura en las páginas de la historia, ya sea cínico, petimetre o voluptuoso. De poco sirve el ser cuya alma tibia no conoce la gran y generosa emoción, el orgullo elevado, la fe firme, el entusiasmo sublime de los hombres que apaciguan la tormenta y cabalgan sobre el trueno. Bien para estos hombres si tienen éxito. Bien también, aunque no tanto, si fracasan con tal de que se hayan aventurado noblemente y hayan puesto todo su corazón y su fuerza. Es el ímpetu desgastado por la guerra, consumido por duros combates, el de los muchos errores y el final valiente, en cuyo recuerdo nos encanta detenernos. No nos interesa el recuerdo del joven señor que si no fuera por los viles cañones habría sido un valiente soldado. Francia ha dado muchas lecciones a otras naciones. Sin duda una de las más importantes es la que nos enseña toda su historia, que un alto desarrollo artístico y literario es compatible con un liderazgo notable en las armas y en el arte de gobernar. La brillante valentía del soldado francés ha sido proverbial durante muchos siglos. Durante esos mismos siglos en todas las cortes de Europa los masones han tratado la lengua francesa como su lengua común. Mientras que todo artista, hombre de letras y hombre de ciencia son capaces de apreciar ese maravilloso instrumento de precisión que es la prosa francesa. La duración del liderazgo en las armas y las paix. Letras se ilustra curiosamente por el hecho de que la primera obra maestra en una lengua moderna es la espléndida epopeya francesa que narra la perdición de Roldán y la venganza de Carlomagno cuando los señores de las huestes francas fueron derrotados en Roncesvalles. Que los que tienen mantengan y los que no tienen se esfuercen por alcanzar un alto nivel de cultura y erudición. Pero recordemos que estas cosas están en segundo plano frente a otras. Es necesario un cuerpo sano y más aún una mente sana. Pero por encima de la mente y del cuerpo está el carácter. El carácter es la suma de las cualidades a las que nos referimos cuando hablamos de la fuerza y el coraje de un hombre, de su buena fe y sentido del honor. Creo en el ejercicio para el cuerpo siempre que tengamos presente que el desarrollo físico es un medio y no un fin. Creo por supuesto en dar a todo el pueblo una buena educación. Pero la educación debe contener mucho más que el conocimiento teórico para ser realmente buena. Debemos recordar siempre que ninguna agudeza y sutileza del intelecto, ninguna refinación, ninguna inteligencia, compensan de ninguna manera la falta de grandes cualidades sólidas. Las cualidades que distinguen a un pueblo magistral son autocontrol, autodominio, sentido común, coraje, resolución y poder aceptar la responsabilidad individual y, sin embargo, actuar en conjunto con otros. Sin estas cualidades ningún pueblo puede controlarse a sí mismo ni salvarse de ser controlado desde fuera. Hablo ante una asamblea brillante. Hablo en una gran universidad que representa la flor del más alto desarrollo intelectual. Rindo homenaje al intelecto y a la preparación elaborada y especializada del intelecto.
Sin embargo, sé que tendré el asentimiento de todos los presentes cuando añada que más importantes aún son las cualidades y virtudes comunes y cotidianas. Entre esas cualidades cotidianas y ordinarias se encuentran la voluntad y la capacidad de trabajar, de luchar cuando es necesario y de tener muchos hijos sanos. La necesidad de que el hombre medio trabaje es tan obvia que apenas merece la pena insistir en ella. En todos los países hay unas cuantas personas que han nacido así y que pueden llevar una vida de ocio. Estas personas cumplen una función útil si demuestran que el ocio no significa falta de actividad. Algunos de los trabajos más valiosos que necesita la civilización son esencialmente no remunerativos y, por supuesto, las personas que realizan este trabajo deberían proceder en gran medida de aquellos para quienes la remuneración es un objeto de indiferencia. Pero el hombre medio debe ganarse la vida por sí mismo. Debería recibir formación para ello y para que sienta que ocupa una posición despreciable si no lo hace. El hombre ocioso no debe ser objeto de envidia. Sea cual sea el extremo de la escala social en que se encuentre el hombre ocioso debe ser objeto de desprecio, de burla. En segundo lugar, el hombre bueno debe ser a la vez fuerte y valiente, es decir, debe ser capaz de luchar. Debe ser capaz de servir a su país como soldado si surge la necesidad. Hay filósofos bien intencionados que declaman contra la injusticia de la guerra. Tienen razón solo si ponen todo su énfasis en la injusticia. La guerra es algo terrible y la guerra injusta es un crimen contra la humanidad. Pero es un crimen porque es injusta, no porque sea una guerra. La elección debe ser siempre a favor de la justicia, y esto tanto si la alternativa es la paz como si la alternativa es la guerra. La cuestión no debe ser simplemente si debe haber paz o guerra, sino si es justo que prevalezca el actual estado de las cosas. La cuestión es si deben cumplirse una vez más las grandes leyes de la justicia. Y la respuesta de una persona fuerte y viril debe ser sí, sea cual sea el coste. Siempre se debe hacer todo esfuerzo honorable para evitar la guerra, así como siempre se debe hacer todo esfuerzo honorable por parte del individuo en su vida privada para mantenerse alejado de una pelea y mantenerse alejado de problemas. Pero ningún individuo que se respete a sí mismo, ninguna nación que se respete a sí misma puede ni debe someterse al mal. Por último, más importante aún que la capacidad de trabajar y más importante aún que la capacidad de luchar en caso de necesidad es recordar que la mayor bendición para cualquier nación es que dejará su descendencia para heredar la tierra. Tener hijos era la corona de bendiciones en los tiempos bíblicos y es la corona de bendiciones ahora. La mayor de todas las maldiciones es la maldición de la esterilidad, y la más severa de todas las condenas debería ser la que se impone a la esterilidad voluntaria. Lo primero que es esencial en cualquier civilización es que el hombre y la mujer sean padre y madre de hijos sanos para que la raza crezca y no disminuya. Si esto no es así, si no es culpa de la sociedad lo que impide que crezca, es una gran desgracia. Si el fracaso se debe a una falta deliberada y voluntaria, entonces no es simplemente una desgracia, es uno de esos crímenes de comodidad y autocomplacencia. De rehuir el dolor, el esfuerzo y el riesgo, que a la larga la naturaleza castiga más severamente que cualquier otro. Si nosotros los de las grandes repúblicas, si nosotros los pueblos libres que afirmamos habernos emancipado de la esclavitud del mal y del error, hacemos caer sobre nuestras cabezas la maldición que recae sobre los voluntariamente estériles, entonces será un desperdicio de aliento hablar de nuestros logros y jactarnos de todo lo que hemos hecho. Ningún refinamiento de vida, ninguna delicadeza de gusto, ningún progreso material, ninguna sórdida acumulación de riquezas, ningún desarrollo sensual del arte y la literatura puede en modo alguno compensar la pérdida de las grandes virtudes fundamentales. Y de estas grandes virtudes fundamentales la mayor es el poder de la raza para perpetuarse. El carácter debe manifestarse en el cumplimiento de los deberes que tiene el hombre consigo mismo y con el Estado. El deber más importante del hombre es para consigo mismo y con su familia, y solo puede cumplir con este deber ganando dinero, proporcionando lo que es esencial para el bienestar material. Solo después de haber hecho esto puede esperar construir una superestructura más alta sobre una base material sólida. Solo después de haber hecho esto puede ayudar a los movimientos en pro del bienestar general. Primero debe poner de su parte y solo después de esto puede su fuerza sobrante ser de utilidad para el público en general. No es bueno provocar esa risa amarga que expresa desprecio. Y desprecio es lo que sentimos por el ser cuyo entusiasmo por beneficiar a la humanidad es tal que es una carga para los que están más cerca de él.
Para el que desea hacer grandes cosas por la humanidad en abstracto pero que no puede mantener a su esposa en comodidad ni educar a sus hijos. Sin embargo, si bien hacemos hincapié en este punto, si no solo reconocemos sino que insistimos en el hecho de que debe haber una base de bienestar material para el individuo y para la nación, insistamos con igual énfasis en que este bienestar material no representa nada más que el fundamento. Y el fundamento, aunque indispensable, no tiene valor a menos que sobre él se levante la superestructura de una vida superior. Por eso me niego a reconocer al simple multimillonario, al hombre de simple riqueza, como un activo de valor para cualquier país. Si ha ganado o utilizado su riqueza de una manera que lo convierte en un beneficio real, de verdadera utilidad, entonces se convierte en un activo de verdadero valor. Pero es la forma en que se ha ganado o utilizado y no el mero hecho de la riqueza lo que le da derecho al crédito. En los negocios como en la mayoría de las demás formas de actividad humana se necesitan las grandes inteligencias orientadoras. Sus lugares no pueden ser ocupados por ninguna cantidad de inteligencias menores. Es bueno que tengan un amplio reconocimiento y una amplia recompensa, pero no debemos trasladar nuestra admiración a la recompensa en lugar de a la acción recompensada. Y si lo que debería ser la recompensa existe sin que se haya prestado el servicio, entonces la admiración solo vendrá de aquellos que son mezquinos de alma. La verdad es que después de que se ha alcanzado cierta medida de éxito material tangible o recompensa, la cuestión de aumentarla se vuelve cada vez de menor importancia en comparación con las otras cosas que se pueden hacer en la vida. Es malo que una nación eleve y admire un falso estándar de éxito. Y no puede haber un estándar más falso que el establecido por la deificación del bienestar material en sí y para sí mismo. El hombre que por cualquier causa de la que él mismo sea responsable no ha logrado mantenerse a sí mismo ni a aquellos por quienes es responsable debería sentir que ha fallado lamentablemente en su deber primordial. Pero el hombre, habiendo sobrepasado con creces los límites de provisión de las necesidades tanto del cuerpo como de la mente de sí mismo y de los que dependen de él, y luego acumula una gran fortuna por cuya adquisición o retención no devuelve ningún beneficio correspondiente a la nación en su conjunto, debe ser hecho sentir que lejos de ser deseable es un ciudadano indigno de la comunidad. Es un hombre que no debe ser admirado ni envidiado. Es un hombre que sus compatriotas sensatos lo colocan abajo en la escala de la ciudadanía y lo dejan ser consolado por la admiración de aquellos cuyo nivel de propósito es incluso más bajo que el suyo. Mi posición en lo que respecta a los intereses económicos puede resumirse en pocas palabras. En toda sociedad civilizada los derechos de propiedad deben ser cuidadosamente salvaguardados. Ordinariamente y en la gran mayoría de los casos los derechos humanos y los derechos de propiedad son fundamentalmente y a largo plazo idénticos. Pero cuando claramente aparece que hay un conflicto real entre ellos, los derechos humanos deben prevalecer porque la propiedad pertenece al hombre y no el hombre a la propiedad. De hecho, es esencial para una buena ciudadanía comprender claramente que hay ciertas cualidades que en una democracia tendemos a admirar en sí mismas y que deberían ser juzgadas admirables o lo contrario únicamente desde el punto de vista del uso que se hace de ellas. Entre ellas, en primer lugar, incluiría dos dones muy distintos, el don de hacer dinero y el don de la oratoria. El don de hacer dinero, el don del dinero, ya lo he mencionado antes. Es una cualidad que en un grado moderado es esencial. Puede ser útil cuando se desarrolla en un grado muy alto, pero solo si va acompañada y controlada por otras cualidades. Y sin ese control el poseedor tiende a convertirse en uno de los tipos menos atractivos producidos por una democracia industrial moderna. Lo mismo sucede con el orador. Es altamente deseable que un líder de opinión en la democracia sea capaz de expresar sus puntos de vista de manera clara y convincente. Pero todo lo que la oratoria puede hacer de valor para la comunidad es permitirle al hombre explicarse de esa manera. Si la oratoria permite al orador dar valores falsos a las cosas, simplemente lo convierte en un poder para el mal. Algunos excelentes servidores públicos no tienen ese don en absoluto y deben confiar únicamente en sus acciones para hablar por ellos. A menos que la oratoria represente una convicción genuina basada en el buen sentido común y capaz de traducirse en un desempeño eficiente, entonces cuanto mejor sea la oratoria, mayor será el daño al público que engañe. De hecho, es un signo de marcada debilidad política en cualquier comunidad si la gente tiende a dejarse llevar por la mera oratoria, si tiende a valorar las palabras en sí mismas, como si estuvieran divorciadas de los hechos que se supone que representan. El creador de frases,
El que habla con soltura, por grande que sea su poder, cuyo discurso no infunde valor, sobriedad y comprensión es simplemente un elemento nocivo en el cuerpo político y habla mal del público si tiene influencia sobre él. Admirar el don de la oratoria sin tener en cuenta la calidad moral que lo sustenta es perjudicar a la República. Por supuesto, todo lo que digo del orador se aplica con mayor fuerza a su hermano más actual y más influyente, el periodista. El poder del periodista es grande, pero no merece respeto ni admiración a menos que se lo utilice correctamente. El periodista puede hacer, y a menudo lo hace, un gran bien. El periodista puede hacer, y a menudo lo hace, un daño infinito. Todos los periodistas, todos los escritores, por la misma razón de que aprecian las vastas posibilidades de su profesión, deberían dar testimonio contra quienes la desacreditan profundamente. Las ofensas contra el gusto y la moral, que son bastante malas en un ciudadano particular, son infinitamente peores si se convierten en instrumentos para corromper a la comunidad a través de un periódico. La mendacidad, la calumnia, el sensacionalismo, la inanidad, la trivialidad insulsa, son todos factores potentes para el libertinaje de la mente y la conciencia públicas. La excusa que se esgrime para escribir de forma maliciosa es que el público la exige y que hay que satisfacer esa demanda. Esa excusa no puede admitirse más que si la esgrimieran vendedores de alimentos que venden adulteraciones venenosas. En resumen, el buen ciudadano de una república debe saber que debe poseer dos conjuntos de cualidades y que ninguna de ellas sirve sin la otra. Debe poseer las cualidades que contribuyen a la eficiencia y también las que dirigen la eficiencia hacia los canales del bien público. Es inútil si es ineficiente. No hay nada que hacer con ese tipo de ciudadano del que todo lo que se puede decir es que es inofensivo. La virtud que depende de una circulación lenta no es impresionante. Hay poco lugar en la vida activa para el hombre bueno y tímido. El hombre que se salva de la maldad robusta por su debilidad también se vuelve inmune a las virtudes más robustas. El buen ciudadano de una república debe ante todo ser capaz de defenderse. No es un buen ciudadano a menos que tenga la capacidad que lo haga trabajar duro y que, en caso necesario, lo haga luchar con ahínco. El buen ciudadano no es un buen ciudadano a menos que sea un ciudadano eficiente. Pero si la eficiencia de un hombre no está guiada y regulada por un sentido moral, entonces cuanto más eficiente sea, peor será y más peligroso para el cuerpo político. El coraje, el intelecto, todas las cualidades magistrales solo sirven para hacer a un hombre más malvado si se utilizan simplemente para el propio progreso de ese hombre, con brutal indiferencia hacia los derechos de los demás. Habla mal de la comunidad si la comunidad venera esas cualidades y trata a sus poseedores como héroes, independientemente de si las cualidades se utilizan correctamente o incorrectamente. No importa la forma precisa en que se muestre esta siniestra eficiencia. No importa si la fuerza y la capacidad de ese hombre se delatan en una carrera de hacedor de dinero o político, soldado o orador, periodista o líder popular. Si el hombre trabaja para el mal, entonces cuanto más éxito tenga, más debería ser despreciado y condenado por todos los hombres rectos y con visión de futuro. Juzgar a un hombre simplemente por el éxito es un error aborrecible. Y si el pueblo en general juzga habitualmente así a los hombres, si llega a tolerar la maldad porque el malvado triunfa, consecuentemente el pueblo muestra su incapacidad para comprender que las instituciones libres se basan en el carácter de la ciudadanía y que por tal admiración del mal se prueban incapaces de ser libres. Las virtudes domésticas, las virtudes cotidianas que hacen de la mujer una buena ama de casa y madre de familia, que hacen del hombre un buen trabajador, un buen marido y padre, un buen soldado en caso de necesidad, son la base del carácter. Pero, por supuesto, a ellas deben añadirse muchas otras para que un Estado no solo sea libre sino grande. La buena ciudadanía no es buena ciudadanía si solo se manifiesta en el hogar. Quedan los deberes del individuo en relación con el Estado, y estos deberes no son demasiado fáciles en las condiciones que existen cuando se hace el esfuerzo de llevar adelante el gobierno libre en una civilización industrial compleja. Tal vez lo más importante que el ciudadano común, y sobre todo el líder de los ciudadanos comunes, tiene que recordar en la vida política es que no debe ser un mero doctrinario. El filósofo de armario, el individuo refinado y culto que desde su biblioteca dice cómo se debe gobernar a los hombres en condiciones ideales, no sirve para el trabajo gubernamental real. Y el fanático unilateral y más aún el líder de la turba y el hombre insincero que para alcanzar el poder promete lo que de ninguna manera puede cumplir no son meramente inútiles sino nocivos. El ciudadano debe tener ideales elevados y sin embargo debe ser capaz de alcanzarlos en la práctica. Ningún bien permanente proviene de aspiraciones tan elevadas que se han vuelto fantásticas, y se han vuelto imposibles e incluso indeseables de realizar.
El visionario poco práctico es mucho menos a menudo el guía y precursor que el enemigo enconado del verdadero reformador. El reformador es el hombre que con tropiezos y defectos de manera práctica, da efecto a las esperanzas y deseos de quienes luchan por cosas mejores. Ay del creador de frases vacías, del idealista vacío, que, en lugar de preparar el terreno para el hombre de acción, se vuelve contra él cuando aparece y lo obstaculiza mientras realiza el trabajo. Además, el predicador de ideales debe recordar cuán triste y despreciable es la imagen que dará, cuán grande es el daño que causará, si él mismo en su propia vida no se esfuerza en gran medida por realizar los ideales que predica para los demás. Que recuerde también que el valor de un ideal debe determinarse en gran medida por el éxito con que se lo pueda realizar en la práctica. Debemos aborrecer a los llamados hombres prácticos cuya practicidad asume la forma de esa bajeza peculiar que encuentra su expresión en la incredulidad en la moralidad y la decencia, en el desprecio por los altos niveles de vida y conducta. Esa criatura es el peor enemigo del cuerpo político. Pero solo menos deseable como ciudadano es su oponente nominal y aliado real, el hombre de visión fantástica que hace que lo imposible sea mejor que el bien posible. No podemos permitirnos seguir a los doctrinarios de un individualismo extremo ni a los de un socialismo extremo. La iniciativa individual, lejos de desalentarse, debe estimularse. Debemos recordar que a medida que la sociedad se desarrolla y se vuelve más compleja, descubrimos continuamente que las cosas que antes era deseable dejar a la iniciativa individual pueden, en condiciones diferentes, realizarse con mejores resultados mediante el esfuerzo común. Es completamente imposible e igualmente indeseable trazar en teoría una línea rígida que siempre divida los dos grupos de casos. Todo aquel que no esté maldito por el orgullo del filósofo encubierto lo verá si tan solo se toma la molestia de pensar en algunos de nuestros fenómenos más comunes. Por ejemplo, cuando la gente vive en granjas aisladas o en pequeñas aldeas, cada casa puede encargarse de su propio drenaje y suministro de agua. Pero la mera multiplicación de familias en una zona dada produce nuevos problemas que, debido a que difieren en tamaño, se descubre que difieren no solo en grado sino en naturaleza de los antiguos. Y las cuestiones del drenaje y del abastecimiento de agua deben ser consideradas desde un punto de vista común. No es cuestión de dogmatismo abstracto decidir cuándo se ha llegado a este punto. Es una cuestión que debe comprobarse mediante experimentos prácticos. Gran parte de la discusión sobre el socialismo y el individualismo es completamente inútil debido a la falta de acuerdo sobre la terminología. No es bueno ser esclavo de los nombres. Soy un firme individualista por hábito personal, herencia y convicción. Pero es una mera cuestión de sentido común reconocer que el Estado, la comunidad, los ciudadanos actuando juntos, pueden hacer muchas cosas mejor que si se dejaran a la acción individual. El individualismo que encuentra su expresión en el abuso de la fuerza física se frena muy pronto en el crecimiento de la civilización, y nosotros los de hoy deberíamos esforzarnos a nuestra vez por encadenar o destruir ese individualismo que triunfa por la codicia y la astucia, el individualismo que explota a los débiles con astucia en lugar de gobernarlos con brutalidad. Debemos acompañar a cualquier hombre en su esfuerzo por lograr la justicia y la igualdad de oportunidades, por convertir cada vez más al usuario de herramientas en el propietario de las mismas, por desplazar las cargas de modo que puedan ser soportadas de manera más equitativa. No se puede exagerar el efecto letal que tendría sobre cualquier raza la adopción de un sistema socialista lógico y extremo. El triunfo del socialismo significaría una destrucción total. El triunfo del socialismo produciría mayores injusticias y ultrajes. El triunfo del socialismo produciría una inmoralidad más repugnante que cualquier sistema existente. Pero esto no significa que no podamos adoptar con gran ventaja algunos de los principios profesados por un grupo determinado de hombres que se autodenominan socialistas. Tener miedo de hacerlo sería una señal de debilidad por nuestra parte. Pero no debemos participar en la mentira como tampoco debemos participar en su ejecución. No debemos decir que los hombres son iguales cuando no lo son. No debemos partir de la base de que existe igualdad cuando no la hay. Pero debemos esforzarnos por lograr una igualdad mensurable al menos hasta el punto de evitar la desigualdad que se debe a la fuerza o el fraude. El presidente Abraham Lincoln, un hombre del pueblo llano, sangre de su sangre y hueso de su hueso, toda su vida trabajó. Abraham Lincoln trabajó y sufrió por el pueblo. Abraham Lincoln al final murió por el pueblo. Abraham Lincoln siempre se esforzó por representar al pueblo y nunca le diría una mentira. Abraham Lincoln habló de la doctrina de la igualdad con su habitual mezcla de idealismo y sentido común. Abraham Lincoln dijo: "Creo que los autores de la Declaración de Independencia pretendían incluir a todos los hombres, pero no querían afirmar que todos los hombres eran iguales en todos los aspectos.
No querían decir que todos los hombres eran iguales en color, tamaño, intelecto, desarrollo moral o capacidad social. Definieron con bastante claridad lo que consideraban que todos los hombres eran creados iguales, iguales en ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto dijeron y esto quisieron decir. No querían afirmar la obvia falsedad de que todos disfrutaban de esa igualdad en ese momento o que estaban a punto de conferírsela inmediatamente. Querían establecer una máxima estándar para la sociedad libre que debería ser familiar para todos, que debería ser constantemente buscada, por la que se trabajara constantemente y aunque nunca se alcanzara la perfección se estuviera cerca de ella constantemente. Y que por lo tanto su influencia se extendiera, y profundizara constantemente y aumentara la felicidad y el valor de la vida para todas las personas en todas partes. Estamos obligados por nuestro honor a negarnos a escuchar a aquellos hombres que nos hagan desistir del esfuerzo por acabar con la desigualdad que significa injusticia, la desigualdad de derechos, de oportunidades, de privilegios. Estamos obligados por nuestro honor a esforzarnos por acercar aún más el día en que en la medida de lo humanamente posible seamos capaces de hacer realidad el ideal de que cada hombre tenga la misma oportunidad de mostrar lo que hay en él a través de la forma en que presta servicio. Debería haber en la medida de lo posible igualdad de oportunidades para prestar servicio. Pero mientras haya desigualdad de servicio debería y debe haber desigualdad de recompensa. Podemos sentir lástima por el general, el pintor, los artistas, el trabajador de cualquier profesión o de cualquier tipo cuya desgracia más que su culpa es que hace mal su trabajo. Pero la recompensa debe ir al hombre que hace bien su trabajo. Porque cualquier otro camino es crear un nuevo tipo de privilegio, el privilegio de la locura y la debilidad. El privilegio especial es injusticia cualquiera que sea la forma que adopte. Decir que los despilfarradores, los perezosos, los viciosos, los incapaces, deberían recibir la recompensa que merecen los que tienen visión de futuro, son capaces y rectos es decir algo que no es verdad y que no puede ser verdad. Tratemos de nivelar a los demás pero tengamos cuidado con el mal de nivelar a los demás. Si un hombre tropieza es bueno ayudarlo a ponerse de pie. Todos necesitamos una mano que nos ayude de vez en cuando. Pero si un hombre se cae es una pérdida de tiempo tratar de levantarlo. Y es muy malo para todos si hacemos que los demás sientan que la misma recompensa les corresponderá a los que eluden su trabajo y a los que lo hacen. Tengamos en cuenta pues los hechos reales de la vida y no nos dejemos engañar por ninguna propuesta para alcanzar el milenio para recrear la edad de oro hasta que la hayamos sometido a un examen riguroso. Por otra parte es una tontería rechazar una propuesta simplemente porque la hayan presentado visionarios. Si se propone un plan determinado examinémoslo por sus méritos y al considerarlo descartemos las fórmulas. No importa en lo más mínimo quién lo proponga o por qué. Si parece bueno pruébelo. Si resulta bueno acéptelo. De lo contrario rechácelo. Hay muchos hombres buenos que se llaman a sí mismos socialistas con los que hasta cierto punto es perfectamente posible trabajar. Si el siguiente paso es uno que tanto nosotros como ellos deseamos dar, ¿por qué no darlo? Sin tener en cuenta el hecho de que nuestras opiniones sobre el 10º paso pueden diferir. Pero por otra parte tengamos bien presente que aunque haya valido la pena dar un paso eso no significa en lo más mínimo que no sea muy desventajoso dar el siguiente. Es tan tonto rechazar todo progreso porque quienes lo exigen desean en algún momento llegar a extremos absurdos como lo sería llegar a esos extremos absurdos simplemente porque algunas de las medidas propugnadas por los extremistas fueran sabias. El buen ciudadano exigirá libertad para sí mismo, y como una cuestión de orgullo se ocupará de que otros reciban la libertad que él reclama como suya. Probablemente la mejor prueba del verdadero amor a la libertad en cualquier país es la forma en que se trata a las minorías en ese país. No solo debe haber completa libertad en materia de religión y opinión sino completa libertad para que cada hombre lleve su vida como desee siempre que al hacerlo no perjudique a su vecino. La persecución es mala porque es persecución, y sin tener en cuenta qué lado es en ese momento el perseguidor y cuál el perseguido. El odio de clase es malo de la misma manera. Recuerden siempre que la misma medida de condenación debe aplicarse a la arrogancia que desprecia o aplasta a cualquier hombre por ser pobre, y a la envidia y el odio que destruyen a un hombre por ser rico. La brutalidad autoritaria del hombre rico o poderoso y la malicia envidiosa y odiosa dirigida contra la riqueza o el poder son en realidad en el fondo, meras manifestaciones diferentes de la misma cualidad, simplemente dos caras del mismo escudo. El hombre que se ha nacido en la riqueza y el poder explota y arruina a sus hermanos menos afortunados es en el fondo igual que el demagogo codicioso y violento que incita a los que no tienen propiedades a saquear a los que sí las tienen.
El mayor agravio a su país lo inflige aquel hombre cualquiera que sea su posición que intenta dividir a sus compatriotas principalmente en la línea que separa una clase de otra, una ocupación de otra, a los hombres más ricos de los hombres menos ricos. Ese hombre promueve la división en lugar de recordar que el único criterio seguro es el que juzga a cada hombre por su valor como hombre, ya sea rico o pobre, sin tener en cuenta su profesión o su posición social. Tal es la única prueba verdaderamente democrática, la única prueba que puede aplicarse con propiedad en una república. Ha habido muchas repúblicas en el pasado, tanto en lo que llamamos la antigüedad como en lo que llamamos la Edad Media. Esas repúblicas cayeron y el factor principal de su caída fue el hecho de que los partidos tendían a dividirse a lo largo de la línea que separa la riqueza de la pobreza. No importaba qué lado triunfara. No importaba si la república caía bajo el gobierno de una oligarquía o de una turba. En ambos casos, una vez que la lealtad a una clase había sido sustituida por la lealtad a la república, el fin de la república estaba al alcance de la mano. Hoy en día no hay mayor necesidad que la de tener siempre presente el hecho de que la brecha entre lo correcto y lo incorrecto, entre la buena ciudadanía y la mala ciudadanía se extiende en ángulo recto, y no en paralelo a las líneas divisorias entre clase y clase, entre ocupación y ocupación. La ruina nos acecha si juzgamos a un hombre por su posición en lugar de juzgarlo por su conducta en esa posición. En una república, para tener éxito, debemos aprender a combinar la intensidad de las convicciones con una amplia tolerancia a las diferencias de convicciones. Deben existir amplias diferencias de opinión en materia de creencias religiosas, políticas y sociales para que la conciencia y el intelecto no se vean atrofiados y haya espacio para un crecimiento saludable. Los odios intestinos enconados, basados en tales diferencias, no son signos de sinceridad en las creencias, sino de ese fanatismo que, ya sea religioso o antirreligioso, democrático o antidemocrático, no es en sí mismo más que una manifestación de la sombría intolerancia que ha sido el factor principal de la caída de tantas naciones. Los ciudadanos de una república deben tener cuidado de un hombre en particular más que de cualquier otro, y es del hombre que apela a su apoyo con el argumento de que es hostil a otros ciudadanos de la república. Deben tener cuidado de un hombre que asegurará a quienes lo elijan de una forma u otra beneficios a expensas de otros ciudadanos de la República. No importa si apela al odio de clase o al interés de clase, al prejuicio religioso o antirreligioso. Siempre se debe suponer que el hombre que hace semejante llamamiento lo hace con el fin de promover su propio interés. Lo último que un miembro inteligente y respetuoso de una comunidad democrática debería hacer es recompensar a un hombre público porque ese hombre público dice que conseguirá para el ciudadano privado algo a lo que éste no tiene derecho o que gratificará alguna emoción o animosidad que este ciudadano privado no debería tener. Permítanme ilustrar esto con una anécdota de mi propia experiencia. Hace algunos años me dedicaba a la cría de ganado en las grandes llanuras del oeste de los Estados Unidos. No había vallas. El ganado vagaba libremente y la propiedad de cada uno se determinaba por la marca. Los terneros eran marcados con la marca de las vacas que seguían. Si en una redada un animal se pasaba de largo, al año siguiente aparecía como un añojo, un becerro, sin marcar, y entonces se lo llamaba rebelde. Según la costumbre del país, estos rebeldes eran marcados con la marca del hombre en cuyo campo se los encontraba. Un día estaba cabalgando por el campo con un vaquero recién contratado y nos topamos con un becerro rebelde. Lo lazamos y lo capturamos. Luego hicimos una fogata, sacamos un anillo de cincha y lo calentamos en el fuego. Entonces el vaquero comenzó a marcar al becerro. Yo le dije al vaquero, es la marca de fulano, nombrando al hombre en cuyo campo estábamos. El vaquero respondió, está bien, jefe. Conozco mi negocio. Un momento después le dije al vaquero, espera, estás marcando al becerro con mi marca. A lo que el vaquero respondió, está bien. Siempre pongo la marca del jefe. Yo le respondí al vaquero, está bien, ahora vuelve al rancho y cobra lo que te debo. Ya no te necesito, estás despedido. El vaquero se levantó de un salto y dijo, ¿qué pasa? Estaba poniendo tu marca al becerro. Y yo le respondí, sí, amigo mío. Y si robas para mí, entonces me robarás a mí. Ahora bien, el mismo principio que se aplica en la vida privada se aplica también a la vida pública. Si un hombre público intentara conseguir su voto diciendo que hará algo malo en tu beneficio, puedes estar absolutamente seguro de que si alguna vez le resulta rentable, hará algo malo en su beneficio propio. Hasta aquí la ciudadanía del individuo en sus relaciones con su familia, con su vecino, con el Estado. Quedan deberes de ciudadanía que el Estado, el conjunto de todos los individuos, tiene en relación con otros estados, con otras naciones.
Permítame decir de inmediato que no soy partidario de un cosmopolitismo tonto. Creo que un hombre debe ser un buen patriota antes de poder ser, y como única forma posible de ser un buen ciudadano del mundo. La experiencia nos enseña que el hombre medio que protesta porque su sentimiento internacional supera a su sentimiento nacional, que no le importa su país porque le importa tanto la humanidad, en la práctica se muestra enemigo de la humanidad. El hombre que dice que no le importa ser ciudadano de ningún país porque es ciudadano del mundo es de hecho un ciudadano sumamente indeseable de cualquier rincón del mundo en el que se encuentre en ese momento. En un futuro lejano todas las necesidades y normas morales pueden cambiar. Pero en la actualidad, si un hombre puede considerar a su propio país y a todos los demás países con el mismo nivel de indiferencia, es prudente desconfiar de él como es prudente desconfiar del hombre que puede tener la misma opinión desapasionada de su esposa y su madre. Por amplias y profundas que sean las simpatías de un hombre, por intensas que sean sus actividades, no debe temer que el amor a su tierra natal las limite. Ahora bien, esto no significa en absoluto que un hombre no deba desear hacer el bien fuera de su tierra natal. Por el contrario, así como creo que el hombre que ama a su familia es más apto para ser un buen vecino que el que no la ama, así también creo que el miembro más útil de la familia de naciones es normalmente una nación fuertemente patriótica. Lejos de que el patriotismo sea incompatible con un debido respeto por los derechos de otras naciones, sostengo que el verdadero patriota, que es tan celoso del honor nacional como un caballero de su propio honor, tendrá cuidado de ver que las naciones no incurran ni sufran injusticias de la misma manera que un caballero desprecia por igual agraviar a otros o permitir que otros le injurien a él. No admito ni por un momento que un hombre deba actuar con engaño como servidor público en su trato con otras naciones, como tampoco debe actuar con engaño en su trato como ciudadano privado con otros ciudadanos privados. No admito ni por un momento que una nación deba tratar a otras naciones con un espíritu diferente del que tendría un hombre honorable para tratar a otros hombres. Al aplicar prácticamente este principio a los dos conjuntos de casos hay por supuesto una gran diferencia práctica que debe tenerse en cuenta. Hablamos de derecho internacional. Pero el derecho internacional es algo completamente diferente del derecho privado o municipal. La diferencia capital es que existe una sanción para el uno y no para el otro. Hay una fuerza exterior que obliga a los individuos a obedecer al derecho privado, mientras que no hay tal fuerza exterior que obligue a obedecer con respecto al otro en el derecho internacional. Creo que el derecho internacional, a medida que pasen las generaciones, se fortalecerá cada vez más hasta que de una manera u otra se desarrolle el poder para hacerlo respetar. Pero todavía se encuentra en el primer periodo formativo. Por regla general, todavía cada nación tiene que juzgar por sí misma en asuntos de importancia vital entre ella y sus vecinos, y las acciones deben ser necesariamente diferentes. Es deber de los estadistas sabios dotados del poder de mirar hacia el futuro tratar de alentar y desarrollar todo movimiento que sustituya o tienda a sustituir a algún otro agente de la fuerza en la solución de las disputas internacionales. Es deber de todo estadista honesto tratar de guiar a la nación de modo que no perjudique a ninguna otra nación. Pero hasta ahora los grandes pueblos civilizados sí han de ser fieles a sí mismos y a la causa de la humanidad, y la civilización deben tener presente que en última instancia deben poseer tanto la voluntad como el poder de resentirse por las malas acciones de los demás. Los hombres que creen sensatamente en una moral elevada predican la rectitud. Pero esos hombres no predican la debilidad, ya sea entre los ciudadanos privados o entre las naciones. Creemos que nuestros ideales deben ser tan elevados, pero no tan elevados como para que sea imposible mensurablemente realizarlos. Creemos sincera y fervientemente en la paz. Pero si la paz y la justicia entran en conflicto, despreciamos al hombre que no defendería la justicia aunque el mundo entero se levantara en armas contra él. Y ahora, mis anfitriones, unas palabras de despedida. Ustedes y yo pertenecemos a las dos únicas repúblicas entre las grandes potencias del mundo. La antigua amistad entre Francia y los Estados Unidos ha sido en general una amistad sincera y desinteresada. Una calamidad para ustedes sería una pena para nosotros. Pero sería más que eso. En el tumulto hirviente de la historia de la humanidad, ciertas naciones se destacan por poseer un poder o encanto peculiar, algún don especial de belleza o sabiduría o fuerza que las coloca entre los inmortales, que las hace estar para siempre al nivel de los líderes de la humanidad. Francia es una de esas naciones. Que Francia se hunda sería una pérdida para todo el mundo. Hay ciertas lecciones de brillantez y de generosa galantería que puede enseñar mejor que cualquiera de sus naciones hermanas.
El campesinado francés cantaba la canción de Marlborough s'en bat en guerre, que en español significa Marlborough se fue a la guerra, en referencia a la batalla de Malplaquet en 1709 que enfrentó al ejército francés y al ejército británico bajo el mando de John Churchill, el primer duque de Marlborough. La canción en cuestión era para contar cómo el alma de este enemigo guerrero alzaba el vuelo a través de los laureles que había ganado. Hace casi 7 siglos, el historiador francés Jean Froissart, escribiendo sobre una época de terribles desastres, dijo que el reino de Francia nunca había sido tan asolado como para que no quedaran hombres dispuestos a luchar valientemente por él. Ustedes los franceses han tenido un gran pasado. Creo que tendrán un gran futuro. Ojalá puedan comportarse con orgullo durante mucho tiempo como ciudadanos de una nación que desempeña un papel destacado en la enseñanza y la elevación de la humanidad.